Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga en este nuevo día, en este inicio de semana. Es una alegría muy grande para mí poder encontrarnos nuevamente a través de este encuentro virtual y confiamos en el Señor que pronto volvamos a la presencialidad. Quisiera comenzar este tiempo dándole gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas en la semana que recién terminamos y asimismo presentar al Señor esta semana que Él nos invita y nos ofrece. Vamos juntos a orar y quisiera también pedirles que en esta oración inicial tengamos presente a aquellas personas que hoy están padeciendo, bien sea por el virus, bien sea por otro tipo de enfermedades. Traigámoslos a memoria y presentémoslos también delante de nuestro Señor. Padre, esta mañana estamos agradecidos contigo porque tú has sido bueno, porque eres un Padre bueno, un Padre bondadoso, Señor de todo. Señor al que acudimos en momentos de esperanza y de desesperanza, en momentos de alegría y en momentos de tristeza. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu misericordia es tan amplia que nos acoges a todos, independientemente de nuestras necesidades. Todos nos acercamos a ti, Señor, con mucha gratitud por la vida, por la salud, por todas las bendiciones, Señor, que recibimos. Asimismo nos acercamos con nuestros corazones, Señor, cargados, algunos trabajados, Señor, algunos confundidos, a presentarte delante de ti, Señor, todo lo que nos pesa, todo lo que tenemos, Señor, en nuestras vidas. Muy especialmente, Señor, en este día presentamos a aquellas personas que están padeciendo una u otra enfermedad, aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos y demás. Oramos por cada profesional de la salud, Señor, que también vive desgastándose en estos momentos de tanta dificultad y de tanto contagio. Te pedimos que los bendigas a ellos y sus familias de una manera especial, que las fuerzas que vienen de ti, Señor, sea con ellos. Oramos por la iglesia y sus necesidades, Señor, sus necesidades económicas, por sus necesidades en las familias. Oramos para que tú seas, Señor, mostrándote como Dios proveedor, como Dios guía, como Señor bondadoso, como Señor cuidador. Presentamos, Dios mío, nuestras vidas también esta mañana para adorarte, para exaltarte y para bendecir tu nombre. Asimismo, Señor, presentamos el tiempo de la palabra, rogándote, Señor, que nos hables a través de ella, que nos dirijas, que nos enseñes, Señor, que nos desafíes como iglesia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de adoración con nuestro hermano Andrés y volvemos al tiempo de meditación en la palabra del Señor, hoy a cargo del pastor Nelson. Que sea pues un buen tiempo para estar en la presencia de nuestro Señor. Asimismo, los quiero invitar, si ustedes tienen alguna necesidad pastoral, si necesitan algún tipo de consejería o sencillamente desean ir al templo a orar y a buscar al Señor, vamos a tener en el día martes, en las horas de la tarde, el templo abierto para todos los que quieran asistir a un tiempo de oración, un tiempo de meditación, también en la palabra del Señor mientras oramos. Entonces, los voy a invitar a este tiempo dominical. Los amamos en el Señor y oramos por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están allá? Cada uno en sus casas. Esperamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus hogares. Y aún en medio de esta cuarentena, sabemos que el Dios
de la gloria se está moviendo. Le voy a invitar para que cierre sus ojos y entremos a un tiempo de alabanza y de adoración, y que ustedes de su casa me acompañen y vengamos juntos adorando el nombre de Dios. Cierre sus ojos y dígale al Señor: yo quiero amarte más todos los días, Señor, porque tú eres el Rey de mi vida, porque tú eres mi Señor y mi Dios. Quiero que este espacio, Dios, sea un espacio para llegar a tu corazón y alegrarte a través de cada uno de estos cantos. Permíteme, Dios, que yo pueda amarte a ti y que tú me puedas amar a mí como tu hijo que soy. Recibe toda la adoración, Jesucristo. Adorado seas, bendito seas, oh Señor. Adorado seas, Señor. Allá desde su casa vamos a adorarle, vamos a exaltarle y vamos a bendecir su nombre. Adorarte quiero hoy, expresarte mi amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Exaltar su nombre, vamos a decirle que le amamos. Oh, bendito Jesús, te amamos. Vamos a exaltar su nombre. Levante su voz y venga conmigo y digámoslo juntos. Amarte más y darte más mi corazón. Es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, en tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Señor, y de mi dulce amor por ti. Así es, Señor. Yo quiero amarte todos los días más y más, Señor, porque tú me muestras tu camino, porque nos muestra tu gloria y tu poder. Hoy quiero adorarte. Vamos a alabarle a Él y vamos a cantarle a Él, porque Él ha mostrado su camino a nuestras vidas. Veo tu rostro, Señor. Dígalo conmigo. Afirmas mi caminar. Tu brazo me sustentó.
Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Veo tu rostro, Señor, afirmas mi caminar. Así es. Tu brazo me sustentó. Cuando pensé desmayar, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Sí, Dios, me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Tú nos muestras el camino. Gracias, Dios, porque me muestras tu camino todos los días. Y por eso hoy, solo en tu presencia me siento gozoso. Dígalo. En tu presencia me llenas de gozo. Dígalo fuerte. Me has mostrado el camino. En tu presencia me llenas de gozo. Me has mostrado el camino. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Hey, yeah, yeah. Me has mostrado el camino, llenas de gozo mi ser, con tu presencia me das vida. Sí. En el camino. Bendito sea Señor. Amén. Nos has mostrado el camino y por eso te damos gracias, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey. Aleluya, adorado sea Señor y bendito sea tu santo nombre. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y vamos a la parte más especial en este día, que es la palabra de Dios. Dios me los bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Iglesia, muy buenos días, el Señor les bendiga. Quiero dar gracias al Señor porque nuevamente podemos conectarnos a través de este medio para juntos meditar y estudiar su santa palabra. Queremos que sea de manera presencial, pero también es una muestra de amor hacia nuestro prójimo, poder acatar las normas establecidas por nuestros gobernantes. Pidámosle al Señor que muy pronto podamos estar reunidos, congregados, creciendo juntos en la fe. Este año empezamos a trabajar en la primera carta del apóstol Pedro. De manera narrativa y expositiva hemos venido predicando esta carta, aprendiendo de ella, y hoy quiero también hacer un breve resumen a manera de introducción de la carta para poder entrar en el texto que hoy nos pertenece estudiar. Esta es una carta de exhortación y aliento dirigida a cristianos dispersos
despatriados, desplazados que sufrían a causa del nombre de Cristo. Estos son los lectores de la carta, cristianos que están desplazados, que están despatriados y están sufriendo a causa del nombre de Cristo. El propósito de esta carta es animar a los lectores a dar testimonio de la verdadera gracia de Dios. Esto lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 12. En resumen, Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentan sufrimiento frecuente e intenso en un mundo que no es suyo. Pedro les dice: ustedes son extranjeros, ustedes son peregrinos en este mundo y por consiguiente son rechazados. Como resultado, reciben escarnio, persecución y desprecio a causa del nombre del Señor Jesucristo. Con todo esto, Pedro no los invita a abandonar el mundo, más bien exhorta a los cristianos a vivir vidas santas en el mundo y hacer lo que es bueno. Pedro quiere que los cristianos vivan honrosamente en medio de los incrédulos. Mis hermanos, Dios también quiere que nosotros vivamos honrosamente delante de los incrédulos, en medio de los incrédulos. Es lo que Pedro está tratando de decir, de motivar, de animar a los creyentes para que en medio de la persecución, del sufrimiento, del estar desplazados, ellos puedan mantenerse, puedan seguir viviendo honrosamente vidas santas delante de los incrédulos, para que así también conozcan de la gracia del Señor Jesucristo. Hoy quiero proponerles como tema: creciendo en una evidencia plena de salvación. Creciendo en una evidencia plena de salvación. Es el tema de la predicación de hoy. Vamos a leer el texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. En estos dos primeros versículos, Pedro llega a las exhortaciones finales acerca de un tema que viene tratando, el tema de la santidad. En el capítulo 1, versículo 15-16, Pedro viene tratando el tema de la santidad. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 15-16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro viene recordándole a los creyentes el Antiguo Testamento, cuando Dios mismo le pidió al pueblo que fueran santos porque Él era santo. Y no estoy proponiendo de ninguna manera una santidad legalista. No, es una santidad que debemos de imitar, donde podamos reflejar el carácter de Dios, un carácter de amor, de justicia, de bondad, de misericordia, así como nos lo modeló Jesucristo, así como Jesucristo nos lo mostró. La palabra de Dios dice, Jesús dice, que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Jesús fue el ejemplo y modelo de la santidad de Dios. Pedro viene tratando el tema de la santidad y ahí es donde él da sus últimas exhortaciones a ese tema de la santidad. Por eso dice en el versículo 1, capítulo 2, por lo tanto, desechando toda malicia, porque han sido llamados a la santidad. La primera parte de este versículo número 1 dice por lo tanto, lo que viene como consecuencia lógica de otra cosa. Eso significa por lo tanto. En este versículo 1, Pedro anima a los lectores a que abandonen las actitudes negativas. Hermanos, Pedro anima a los lectores de la carta a abandonar sus actitudes negativas, pero la palabra del Señor también hoy nos anima a nosotros
a abandonar, a desechar, a liberarnos de todas esas actitudes de maldad que tenemos. Debemos que la palabra hoy nos hable, mis hermanos. Debemos que el Señor hoy confronte nuestras vidas. En el versículo 2, los invita también a reconocer su necesidad de alimento espiritual para que puedan madurar en la fe y en el conocimiento. Hermanos, también la palabra del Señor hoy, en este versículo 2, nos invita a reconocer la necesidad que tenemos de un alimento espiritual para que podamos madurar y crecer en la fe. Por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación. Esta palabra, por lo tanto, nos lleva a pensar en algo que produce una consecuencia. Y nos podemos devolver al versículo 22, donde dice la palabra: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por lo tanto que ustedes han obedecido y se han purificado, por lo tanto desechen todas las maldades. En el versículo 23 del capítulo 1 dice la palabra: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Lo que Pedro les está diciendo en este versículo 1 del capítulo 2 es: por lo tanto, como ustedes han nacido de nuevo, desechen, libérense de toda maldad. Pedro les dice en el versículo 23, ustedes han nacido de nuevo, un nuevo nacimiento. Ustedes han nacido de nuevo de una simiente no corruptible. Es incorruptible el nuevo nacimiento. Por lo tanto, evidencien ese nuevo nacimiento, desechando toda maldad. Ustedes han nacido de una simiente incorruptible, no corruptible, que se marchita, como nos lo predicaba el pastor Juan, mientras nos marchitamos. Sí, somos de una naturaleza corruptible, nos marchitamos, pero no se les olvide, les dice Pedro, que ustedes han nacido de una simiente incorruptible, donde nuestra esperanza está en el reino del Señor, allá donde no nos vamos a marchitar. Entonces, si ustedes han nacido de nuevo, gracias a Jesucristo, a una simiente incorruptible, de una simiente incorruptible, por lo tanto, desechen toda maldad. Ustedes han nacido de nuevo, gracias a la palabra de Dios que permanece para siempre, como lo dice el versículo 25. Pedro llega a una conclusión, mis hermanos, y es la siguiente: que los renacidos, hijos de Dios, deben modelar, mostrar, evidenciar su nueva vida en su conducta diaria, mis hermanos. Por eso es el llamado de Pedro. Por lo tanto, hermanos, si ustedes han nacido de nuevo, hermanos, por lo tanto, evidencien ese nuevo nacimiento. ¿Y cómo se evidencia ese nuevo nacimiento? Desechando toda malicia, como lo dice el versículo 1 del capítulo 2. Desechando las maldades, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Hermanos, somos llamados a evidenciar, a crecer en una evidencia de salvación. Somos llamados a evidenciar ese nuevo nacimiento que nos lleva a la salvación eterna, mis hermanos. Por lo tanto, desechen toda maldad. Esto es evidenciar una salvación, mis hermanos.
si te has purificado, si te has limpiado gracias a la obediencia de la palabra, si has nacido de nuevo, de una simiente incorruptible, mi hermano, estás llamado a evidenciar una nueva vida en tu conducta diaria. Mis hermanos, cuando alguien nace de nuevo, esperamos ver la evidencia de ello en su conducta diaria. De hecho, anticipamos un comportamiento que sea peculiarmente cristiano, mis hermanos. ¿Cómo así? Sí, mis hermanos, si alguien ha nacido de nuevo, inmediatamente nosotros anticipamos su comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús? Si robaba, ya no roba. Si mentía, ya no miente. Si era envidioso, ya no es envidioso. Si era hipócrita, ahora no lo es. Mis hermanos, nosotros debemos de evidenciar este nuevo nacimiento. Debemos de crecer en esta evidencia de salvación. Entonces, la pregunta sería, mis hermanos, ¿de qué modo han de vivir los destinatarios la vida cristiana? ¿De qué modo debían de vivir estos lectores de la carta? Pedro brinda su instrucción: abandonen toda maldad y toda malicia. ¿Cómo deben de vivir hoy los creyentes? ¿Cómo debemos de vivir nosotros, la iglesia del Señor, hoy? Si hemos nacido de nuevo, según esta carta, abandonando toda maldad, toda malicia, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, mis hermanos. Debemos de luchar con eso, mis hermanos. Debemos tratar todos los días de evidenciar un cambio, mis hermanos. Así debemos de vivir la vida de fe. Así debemos de vivir y evidenciar este nuevo nacimiento que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo. Abandonen toda maldad, dice el versículo 1. En el griego se utiliza un verbo que conlleva la imagen de quitarse las ropas, ya que dice líbresen de toda maldad. Hermano, lo que significa líbresen de toda maldad es como quitarse las ropas sucias y vestirse con nuevas ropas. Despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Pablo, el apóstol, utiliza la misma metáfora en Efesios 4:22, cuando dice despojados del viejo hombre. Y también Pablo en Colosenses 3:10 dice vestidos del nuevo hombre. O sea que desechando toda malicia es como quitarnos nuestras ropas y revestirnos nuevamente. Hablando en sentido figurado, Pedro les dice a sus lectores que pueden quitarse las vestimentas de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de las envidias y de la calumnia. Hermanos, tuve la oportunidad de estudiar todas estas maldades y les invito a que también ustedes sigan meditando este texto y a través de la palabra, a la luz de la palabra, puedan escudriñar y entender estas maldades y que podamos identificar en nosotros estas cosas que no agradan al Señor para que cortemos, para que podamos mejorar y así evidenciar, hermanos, un crecimiento en la salvación. Toda malicia, toda maldad significa aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Mis hermanos, somos de naturaleza de pecado. Allá desde la caída en el huerto del Edén, nuestra naturaleza es de pecado. Pero el Señor nos invita hoy a desechar todas estas maldades, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido purificados por la verdad de la palabra del Señor. En obediencia podemos ser purificados, cambiados, transformados y podemos evidenciar, mis hermanos, una transformación del Señor. Podemos estar en medio de los incrédulos,
dando testimonio de que somos nuevas criaturas. La maldad está en nosotros, en nuestra naturaleza, pero la palabra nos invita a recordar que hemos nacido de nuevo, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, si permitimos que estas maldades se expresen en nuestras relaciones con los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. Mis hermanos, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Por lo tanto, desechen. Mis hermanos, si estas maldades, si permitimos que estas maldades sigan en nuestras vidas, sigan en nuestras relaciones, de ninguna manera podemos creer que hemos sido purificados, que han sido purificadas nuestras almas. De ninguna manera podemos creer que hemos nacido de nuevo si se siguen manifestando estas maldades en nosotros. No podemos, hermanos, si vivimos de esta manera, evidenciar un nuevo nacimiento. Como lo dice el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mis hermanos, si nosotros seguimos viviendo de esta manera, si seguimos permitiendo estas maldades en nuestras relaciones con nuestros hermanos, de ninguna manera podremos evidenciar un nuevo nacimiento. Y tampoco podremos evidenciar un crecimiento pleno en la salvación, mis hermanos. La palabra hoy nos invita a crecer, pero debemos de crecer, debemos de evidenciar ese crecimiento con unas vidas transformadas, como lo dice la palabra del Señor, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Versículo 2. Dice la palabra del Señor: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Como niños recién nacidos, dice la palabra. Mis hermanos, Pedro no está queriendo decir que los lectores de la carta son conversos recientes, que son recién nacidos espiritualmente. No. Es posible que que Pedro utilice la frase como niños recién nacidos de modo figurado para transmitir a los lectores la imagen mental de niños que buscan alimento. Esto es especial, mis hermanos. Los padres bien saben cómo los recién nacidos, los bebés, expresan vocal y ardientemente su deseo de ser alimentados. Por eso Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Desear como niños recién nacidos el alimento espiritual. ¿Cómo desean los niños la leche, el alimento? Lloran, gritan, hacen pataleta para que les den el alimento. Pedro usa esta figura del bebé para motivar a los lectores de la carta a anhelar, a desear la palabra del Señor, así como el niño desea la leche para alimentarse. Debemos anhelar la palabra del Señor. Debemos anhelar crecer en la palabra, así como el niño anhela la leche para alimentarse. Es más, hermanos, los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. De esta figura del niño tenemos que aprender. El niño no piensa sino en su alimento, en su alimento. Y ellos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de vivir de igual manera.
que nuestra vida dependa, toda nuestra vida dependa del alimento de la palabra del Señor. Que como niños deseemos, que lloremos por la palabra del Señor, que la anhelemos al punto de cuando no tengamos la oportunidad de estudiarla, de reunirnos, de congregarnos, sintamos tristeza porque es ese nuestro alimento deseado. Del mismo modo, los creyentes, mis hermanos, deben mostrar su anhelo por la palabra de Dios. Así como el niño anhela la leche, así los cristianos, nosotros los creyentes, debemos mostrar anhelo por la palabra del Señor. Pedro alienta a sus lectores a desear la leche de la palabra de Dios. Pedro no los reprende, mis hermanos, sino que quiere que ellos apetezcan alimento espiritual. Esto no es de reprender a los hermanos. Esto no es como pastor reprender a los hermanos a leer la Biblia, a disfrutar del crecimiento espiritual. No, Pedro anhelaba que ellos apetecieran este alimento. Nosotros deseamos, anhelamos que para ustedes, hermanos, sea un deleite buscar la palabra del Señor, así como el niño busca la leche. Así como los recién nacidos anhelan la leche a la hora de comer, así el creyente debe anhelar la palabra del Señor a la hora de crecer. El alimento espiritual que los creyentes consumen les viene verbalmente por medio de la palabra del Señor. Mis hermanos, nuestro alimento espiritual, nuestra leche espiritual para crecer, para evidenciar la salvación del Señor, viene verbalmente a través de su palabra. Esta es nuestra leche, este es nuestro alimento para crecer, evidenciando la salvación. Este es nuestro alimento verbal a través de la palabra del Señor. Para que por la palabra crezcamos, mis hermanos, en salvación. Este texto que hoy les estoy predicando es un llamado a crecer, a evidenciar, mis hermanos, una plena salvación en el Señor. El resultado de consumir la leche de la palabra de Dios debe ser el crecimiento espiritual de los creyentes. Hermanos, si te estás alimentando de la leche espiritual, si te estás alimentando de la palabra del Señor, el resultado debe ser un crecimiento. Y ese crecimiento se evidencia con tu vida, hermano, en ese nuevo nacimiento. Así como una madre busca constantemente evidencias de crecimiento en su niño, del mismo modo Dios quiere ver un crecimiento continuo espiritual en sus hijos. Así como la mamá cuando le da su biberón al niño para que crezca y se lo da un día, el otro, 8, 15 días, ella quiere ver un crecimiento en su bebé a través de ese alimento, a través de esa leche. Asimismo Dios quiere que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, que la iglesia del Señor crezca, evidencie un crecimiento espiritual en sus hijos. Versículo 3. Dice la palabra del Señor: si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hermanos, este versículo 3 lo que dice es: una vez que los recién nacidos han gustado del alimento, no dejan de apetecerlo, no dejan de desearlo hasta quedar satisfechos. Pedro le dice a los lectores de la carta: ustedes deben de desear la leche espiritual. Ustedes deben de desear la palabra del Señor para crecer. Si es que de verdad han gustado y han probado del Señor. Hermanos, esta palabra es para nosotros hoy. Si de verdad has probado al Señor, si de verdad has experimentado una salvación, un nuevo nacimiento, una pureza de tu alma,
debes anhelar la leche. Debes desear el alimento espiritual, su palabra, hasta quedar satisfecho. Hermano, una vez que hayas probado del Señor, de su palabra, de su bondad, no vas a querer nunca dejar de lado ese alimento. Hasta quedar saciado, mi hermano. Busca del Señor, busca este alimento, hasta que logres quedar saciado, mi hermano. Del mismo modo, los creyentes, habiendo probado una vez la palabra de Dios, deben desearla hasta quedar satisfechos. Así como el niño prueba el alimento una vez y después de gustar ese alimento, no dejan de desearlo, de apetecerlo, hasta quedar satisfechos. El bebé, la figura del bebé. Asimismo, el creyente, habiendo probado de la bondad, de la misericordia, de la palabra de Dios, debe desearla hasta quedar satisfecho. Mis hermanos, la palabra del Señor es hermosa. Y la invitación de la palabra hoy es a crecer en una evidencia plena de salvación. Creciendo en una evidencia plena de salvación, mis hermanos. Crezcamos cada día, evidenciemos la salvación del Señor. Dejemos las maldades, dejemos todas esas cosas que nos dice la palabra para que podamos crecer, para que podamos desear ese alimento en nuestra vida, que es la palabra del Señor, que es perfecta, que es pura, que es santa. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Y que el Señor ponga en ustedes ese deseo de su palabra. Que el Señor les ponga en su mente y en su corazón las ganas de crecer, de evidenciar, de dar testimonio, como Pedro llama a esos creyentes, a dar testimonio, a vivir vidas honorables delante de los inconversos, delante de los no creyentes, delante de los que no han nacido de nuevo. Mis hermanos, que el Señor les dé un deseo y una pasión por crecer y evidenciar la plena salvación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Sigamos orando, mis hermanos, en nuestras casas. Sigamos orando y pidiendo por nuestros hermanos para que ellos también crezcan y den una evidencia de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que seguirás haciendo en tu iglesia, Señor, en este año 2021, Señor, donde estamos confiados de que tú estás obrando y que no nos dejarás solos, de que no abandonarás a tu iglesia, Señor, aún en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, Dios los guarde. Estamos informándoles todos los cambios y todo lo que podamos estar modificando para mejores servicios y mejores capacitaciones dentro de la iglesia. Dios les guarde, bendiciones, mis hermanos. Un abrazo.